modelo a seguir, ¿verdad? Entonces, no basta solamente con creer, porque hay personas que dicen, sí, yo creo en Jesucristo, porque obviamente si están en alguna necesidad, en algún problemilla, acuden a Dios, se acuerdan ahí de Dios, se acuerdan de Jesús y bueno, y hacen sus rezos, sus pedidos, ¿no es cierto? Pero hasta ahí no más, pero no siguen los pasos de Jesús. Vos le hablas del perdón y te sacan matando. Es como, hoy me pasó, justamente hoy, estaba en el negocio atendiendo y entró una señora y arrancó a hablar y hablar un montón, y yo la escucho, hago un poco de psicología y de psicóloga, mejor dicho, porque empiezan a contarte y expresan todo. Y llega un momento que dice, yo tengo, dice una tía, dice, la odio con toda mi fuerza. Dice, digo yo, ¿por qué tanto así? Está muerta igual, me dice, pero espera, si está muerta, ¿para qué seguir odiándola de esa mochila? ¿Y por qué no hago? Dice, ¿sabes qué no? Y ahí arrancó lo mío, ¿no es cierto? Empecé a hablar, ¿sabes que al cielo no puedes entrar? En esa condición, con odio, con rencor en tu corazón, el cielo no te puede recibir. Entonces, bueno, y ahí arranqué, pero ¿cómo hago? ¿Cómo? Entonces ya le empecé a hablar del Señor, ¿no es cierto? De que ella puede hablar con el Señor, y así siguió la charla. Entonces, a lo que vengo es que no basta solamente con creer, decir yo creo en Jesús, sino seguir las mismas pisadas, las enseñanzas del Maestro, y ponerla en práctica, porque está escrito en Santiago 1:22, leemos en el nombre de Jesús, porque Santiago 1:22 declara esto: pero sed hacedores de la palabra, dice, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Mira, es posible engañarse a uno mismo. Entonces, si la palabra lo dice, ¿por qué es así? Podemos llegar a engañarnos a nosotros mismos, diciendo, pero no haciendo, diciendo lo que hay que hacer, pero no haciendo lo que hay que hacer. Entonces es posible engañarnos. Pero la palabra de Dios también declara que la fe sin obras es muerta, es vana, porque el creer y el practicar van de la mano. No pueden decir una cosa, es decir, borrar, ¿no es cierto? Escribir y borrar con el codo, como quien dice, ¿no es cierto? No se puede. Tenemos que, si decimos, tenemos que hacer también, tenemos que poner en práctica lo que decimos, lo que predicamos, lo que profesamos, porque es importante para Dios, eso es también ser ofrenda. Entonces, si yo digo que creo en la palabra de Dios, pero no la pongo en práctica, esto revela que no estoy siendo transformado, no me estoy dejando transformar por el Señor. Entonces necesito dejarme transformar, porque Dios quiere, siempre está en Dios, transformar nuestra vida, cambiar nuestra mentalidad, nuestra manera de pensar, que a veces tenemos un matete acá en la cabeza. Entonces, pero tenemos que dejarnos transformar por el Señor, tenemos que darle lugar al Espíritu Santo de Dios obrar en nosotros. Y la verdadera fe se debe evidenciar a través de ¿qué? A través de acciones concretas, ¿cierto? Porque la idea de Dios para nosotros es, la voluntad de Dios es que abandonemos la vieja vida. Estamos en Cristo, venimos, dice que todo el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, referente a la vida que teníamos de pecado, como vivíamos antes, pero ahora que estamos en Cristo y tenemos que abandonar la vieja vida que teníamos de pecado y tenemos que empezar a vivir la vida que Dios anhela. Para eso quiero leer Efesios 4, 20 al 32, vamos a leer Efesios 4, 20 al 32, porque está interesante, me gustó mucho esta palabra. Iba a leer poquito porque había que ser corto, pero vamos a leerla porque es necesario. Efesios, si lo tienen ahí en pantalla, para los que no lograron traer sus Biblias, para que lo puedan leer y corroborar que lo que digo es cierto. Y dice así, está complicado con el viento. Dice, vamos a leerlo desde el 20, dice, mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo, porque Pablo le está hablando a los de Efesios un montón de cosas que hacían antes y que ya ahora no deben hacerlo. Entonces dice, mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo, es decir, nosotros tenemos que hacer lo que aprendimos del Señor. Entonces, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, mira lo que nos invita,
despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y en la santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, ¿qué dice? No hurte más, sino trabaje. O sea, empieza a dar un montón de pautas y consejos de cómo debe ser la nueva vida en Cristo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Y sigue diciendo: quítense de vosotras toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, piadosos unos con otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. O sea que es un cambio de vida total. Está hablando de eso. Estos textos nos expresan la nueva vida que debemos tener en Cristo. Consejos prácticos, consejos que daba el apóstol Pablo para vivir una vida cristiana de verdad, para que seamos cristianos genuinos, verdaderos, no cristianos falsos, de aquellos que dicen pero que no son, porque hay de todo en el pueblo, ¿cierto? Hay de todo en la viña del Señor, decía alguien. Entonces es necesario que nuestra fe vaya acompañada de obras y de actitudes de amor, de perdón, de tolerancia, honradez, santidad, verdad, de cuidado hasta lo que hablamos, cómo decimos, cómo nos llamamos. Hablaba estos días con los pastores de jóvenes, con la pastora Rosy, y le decía: 9 meses para ponerle nombre a mis hijos, y luego hoy los jóvenes se llaman de otra manera, ¿no es cierto? Ustedes ya saben a qué me refiero, ¿no es cierto? Con la palabra que se llama, pero tardé 9 meses, me compré libros para buscar los nombres a mis hijos. Y sin embargo hoy los llaman de otra manera, se les escapa la palabra, y ya se hizo carne esa palabra en los jóvenes, ya hablan ya como si nada, hasta se equivocan, se olvidan de dónde están, entonces hasta de eso tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque somos ofrenda para Dios, y una ofrenda debe estar limpia, ¿no es cierto? Debe estar buena, tiene que ser algo agradable, tiene que agradar a Dios una ofrenda. Entonces es necesario que nuestra fe vaya acompañada de esas obras y esas actitudes de abandonar la mentira, de abandonar el engaño, el orgullo y todo lo que usted en este momento el Espíritu Santo le ponga a su mente. Todas esas cosas debemos abandonarlas, porque esto es lo que Dios espera de nosotros, que sigamos sus pisadas, las pisadas del Maestro Jesucristo. Él es nuestro modelo a seguir, pero también nuestro molde en el cual debemos encajar, ¿cierto? Ahí, nuestro molde es Jesucristo, y a Él debemos seguirlo. Por eso Él dejó enseñanza y nos dejó ejemplo. A nosotros no nos va a pasar nada que a Jesús no le haya pasado primero. Todo le pasó al Señor. Él pasó por todo. Entonces, a nosotros también hay ciertas cosas que nos van a pasar. Obviamente no nos van por ahí, no nos van a dar latigazo, no nos van a poner una corona de espinas, pero la vida de Jesús tuvo que pasar, sufrió tentaciones como cualquiera de nosotros, pero venció, ¿no es cierto? Y no porque alguien me dijo: ay, pero porque él era Dios. No, él sufrió tentaciones, pero él era 100% hombre y 100% Dios mientras estaba en esta tierra. Pero él venció, ¿sí? Él venció, entonces nos dio ejemplo de que es posible vencer, de que es posible decir no. Y en esto de agradar a Dios, siendo cristianos verdaderos, discípulos genuinos, debemos procurar ser agradables en todo aspecto, ¿sí? Seamos agradables en todo aspecto. ¿Por qué? Porque somos ofrenda para Él, y lo cantábamos recién. Hoy yo soy la ofrenda que no busca recompensa, ¿no es cierto? Soy perfume que unge tus pies, decíamos recién. Y no debe quedarse en una hermosa melodía. Esas canciones tienen que, si bien tocar el corazón de Dios, alegrar el corazón de Dios cuando las cantamos, también tiene que ser parte de nuestra vida, de nuestro andar cristiano, de nuestro vivir cristiano.
tiene que ser, no tiene que quedarse en una hermosa melodía o en unas lágrimas derramadas y nada más, no. Tiene que ser algo profundo en nuestra vida, un anhelo, un deseo. Cuando lo cantamos también que es ese deseo, Señor, de agradarte cada día más. Debe hacerse carne en nosotros el ser ofrenda para Dios, en todo aspecto y en todo sentido. Porque si bien es bíblico que Dios mira el corazón, ¿no es cierto? Porque muchos se escudan en esto. El Señor mira el corazón. No importa cómo ando, después un cachivache por ahí, pero no importa, el Señor mira el corazón. Después pegamos una llorada, una repetida, pero después seguimos siendo la misma. No, porque Dios conoce el corazón. Él pesa las intenciones. Entonces no podemos pensar de esa manera porque Él se da cuenta también. Se lo podemos esconder al pastor, a los líderes, a los maestros de escuela bíblica, se los podemos esconder, pero a Dios no se lo podemos esconder, porque Dios conoce y pesa los corazones. Porque está hablando de la omnisciencia de Dios. Ese texto es el Samuel. Claro, cuando Samuel tenía que ir a ungir a David, ¿se acuerdan? Que fue y veía a los hermanos de David, hombres de guerra, hombres que, bueno, decía, se portaban buena estampa y todo, pero Dios no quería eso. Dios estaba buscando a alguien conforme a su corazón, alguien que en la intimidad, en lo secreto, era lo mismo que público. Eso estaba buscando Dios. Entonces le dijo a Samuel, yo no miro lo que miran los hombres, yo miro el corazón, lo profundo, lo más profundo del ser, lo secreto, lo que nadie puede ver, ahí mira al Señor. Y es cierto. Pero como somos ofrenda para Dios, Dios nos quiere íntegros. Una ofrenda íntegra, no por la mitad, un pedazo, una parte, no. Dios quiere una ofrenda íntegra, que nosotros mismos seamos ofrenda íntegra. Algo íntegro es algo que no carece de nada, algo que está completo, que no le falta ninguna partecita. Entonces Dios demanda de nosotros cuerpo, alma y espíritu. Y acá quería llegar porque una palabra en Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses 5, 12 al 24, declara que debemos santificarnos por completo. Y vamos a leer este pasaje también porque es muy importante. Yo quiero que se lo lleve bien grabado en la mente y en el corazón, porque en algún momento lo va a necesitar. Y la palabra de Dios, por el Espíritu Santo, va a venir a su mente, ¿sí? Cuando usted se encuentre en aprietos, ¿sí? Ahí. Y acá también el apóstol Pablo le hablaba a los tesalonicenses, los exhortaba a los hermanos, y también vamos a leerlo completo, ¿sí? Porque no vamos un pedacito, vamos a leer todo lo que les decía. Les hablaba de esta manera: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Es decir, reconozcan la autoridad, reconozcan aquello que, hasta aquel que te llama la atención y te dice, esto no está bien, que lo reconozcas, que los tengas en estima, ¿no es cierto? Porque si te corrigen es porque te aman. Si no te dejan andar como se te antoja, ese no te ama. El que te dice anda, hace lo que quiera como vos se te antoja, ese porque no te quiere. Porque el que te quiere te va a decir, esto no está bien, esto así no va. ¿Por qué? Porque te estás haciendo daño a vos mismo. Entonces dice el apóstol Pablo: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de la obra. Tened paz entre vosotros. Mirá, hasta eso, hasta tener en paz. También aquel que mantiene la paz es ofrenda para Dios. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague mal por mal, antes seguid siempre lo bueno unos con otros y para con todos. Estad siempre gozosos. Esto es parte de ser ofrenda. Todo esto que vamos leyendo es parte de ser ofrenda al Señor. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu. Está hablando del Espíritu Santo, aquello que se encendió en nuestra vida. No apaguéis. Hay cosas que nos hacen apagar al Espíritu en nuestra vida. Hay cosas de las que tenemos que despojarnos para volver a encendernos.
Dice, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Y el mismo Dios de paz, y esto es lo que Él quiere y anhela de cada uno de nosotros, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Y me quiero detener en este texto, en el 23, que dice que el mismo Dios de paz os santifica por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Ahí tenemos integridad, algo íntegro. Espíritu, alma y cuerpo, todo completo. El Señor lo quiere todo, no una partecita nada más, no, todo de nosotros demanda el Señor. El apóstol Pablo exhortaba a los tesalonicenses, ¿no es cierto?, a la iglesia de Tesalónica, dándole estas pautas y consejos sobre todo esto acá: espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida del Señor. Algo entero, íntegro, completo es lo que Dios demanda, no algo que está dividido, fragmentado. Dios quiere todo completo para Él, porque a Dios le importa tanto el cuerpo como el espíritu y el alma. Le importa tanto el alma como el espíritu y el cuerpo. Le importa todo a Dios. Él quiere todo de nosotros. ¿Por qué? Porque somos tripartitos, usted lo sabe. Tenemos un cuerpo, un alma y un espíritu. Bueno, el espíritu, Dios lo quiere al espíritu, humilde, quebrantado para con Él, dependiente de Él. Así quiere Dios nuestro espíritu. Nuestra alma quiere que nuestra alma se someta, se sujete. ¿Se acuerda que el salmista David decía: alma mía, bendice al Señor? ¿Se acuerdan? Claro, porque el alma a veces no quiere, se retoma y no quiere hacer la voluntad del Señor. A veces no quiere adorar, no quiere servir, no tengo ganas, hoy sí, mañana no quiero. El alma tiene esas cosas. Entonces el alma debemos someterla, sujetarla a la voluntad de Dios. Nuestra personalidad, nuestras emociones tienen que sujetarse al Señor. Entonces Dios quiere todo: espíritu, alma y cuerpo. ¿Importa el cuerpo? Claro que importa el cuerpo. Hay mucha gente que me dice: pastora, me vienen a hacer esas preguntitas, yo medias comprometidas. ¿Estará bien que me haga un arito por acá, por acá? ¿Está bien la ropa que estoy usando? ¿Le parece a usted que tal cosa? ¿Qué piensa usted de los tatuajes? Y me vienen con esas cosas, y esas preguntitas medias cauciosas, así que ya los miro nomás, le digo: si vos conoces la palabra, no me vengas a preguntar lo que vos ya sabés. Entonces a veces lo saco. Y a veces, bueno, cuando son gente que son nuevitas, obviamente uno se sienta, explica, ¿no es cierto? Pero hay otros que ya saben, pero vienen a preguntarte, porque a ver, ¿qué decís? ¿Qué pensás? A ver si... Porque total, después salen corriendo y dice: la pastora me dijo. Entonces me mandan al frente con todo. Entonces, ahí ya me freno un rato, lo pienso bien, a ver qué voy a responder, para que no me manden al frente. Después lo primero que van a hacer van a ir a los padres. ¿O no? La pastora me dejó. La pastora me dijo que estaba bien. Solo a la luz de la palabra. Vamos a ver qué dice Romanos 12:1 también. Y así vamos a ir terminando. Porque Dios lo quiere todo: cuerpo, alma y espíritu. Todo dice que lo debemos guardar como irreprensibles para la venida del Señor. Y Romanos 12:1, el apóstol Pablo también les escribía esta carta a los romanos y dice así: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y tarea para el hogar, léalo todo, porque también hay un montón de pautas, un montón de cosas de cómo servir, cómo hacer. Y está bueno para que usted lo lea, lo medite, y que el Señor le va a hablar también, porque da un montón también habla de gozados en la esperanza, de compartirlo todo, de bendecir a los que te persiguen, de no maldecir sino que bendecir a aquellos que nos persiguen. Da un montón de pautas y consejos el apóstol Pablo a los romanos. Y también habla en este texto de que presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, un sacrificio viviente, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Sabe qué es culto? Es cuidado, es homenaje, es adoración, es honor.
Irracional, ¿qué significa? En el griego significa lógicos, así se traduce como lógico. Es decir, que seamos una adoración, que seamos un homenaje a Dios, que tengamos ese cuidado, esa adoración, ese honor a Dios, consciente, lógico, inteligente, coherente, que seamos una adoración coherente, no que seamos esa adoración que es de labios nada más, pero después hago cualquier cosa. No, Dios no quiere eso. Eso no es adoración para Dios. Eso no es perfume grato para Dios. Eso no es ofrenda para Dios. Debemos ser esa adoración consciente, lógica, inteligente, coherente. Una adoración que no se basa en un momento solamente de emoción, ¿vio? Que me largo unas lagrimitas y nada más. No, Dios no quiere eso. Dios quiere algo más profundo, que vaya más allá, que tenga cambio de vida y cambio de mentalidad. Porque, de hecho, si seguimos leyendo Romanos 12, 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es decir, tenemos que renovar esto. Hay cosas en nuestra mente que deben ser removidas, ¿sí? Para poder ser agradables a Dios. Hay cosas que tenemos que sacar de nuestra mente. ¿Por qué? Porque esta verdadera adoración, este verdadero perfume, esta verdadera ofrenda que somos nosotros para Dios, no se basa en una emoción de momento, sino en una adoración basada en el conocimiento de Dios, en conocer quién es Dios. Dios es santo, ¿verdad? ¿Qué podemos decir de Dios? Dios es santo. ¿Qué más? ¿Cómo es Dios? Fiel. ¿Cómo es Dios? Justo, bueno, amoroso, ¿no es cierto? Merece honor, merece gloria, merece respeto, merece honra. Entonces, nuestra adoración debe ser así, nuestra vida debe ser así, en una adoración continua a Dios, pero una adoración coherente, ¿sí? Que digamos, pero que también hagamos. Entonces, nuestra vida debe ser adoración, nuestra manera de vivir, nuestra manera de pensar, y también le puse hasta mi manera de vestir. Hasta mi manera de vestir debe adorar a Dios, debe glorificar a Dios. ¿Cómo me he visto para venir a la casa del Señor? Tengo respeto cuando vengo a la casa del Señor, aún con mi vestimenta. En todo sentido, en todo aspecto. Cuando ando en la calle, donde quiera que soy, hasta eso. Esa adoración a Dios, ¿cómo me he visto? ¿Cómo me presento? Cuando van a una iglesia católica, por ejemplo, ¿usted ve a la gente vestida así nomás? Hay gente que dice: no, así no me voy a poner algo coherente para ir a la iglesia, por más que está lleno de imágenes, dioses que los tienen que cargar porque si no, no andan. Tienen ojos pero no ven, tienen pie pero no caminan, tienen boca pero no hablan, pero sin embargo hay reverencia para entrar ahí. No se va sino más a la casa del Señor. ¿Y por qué nosotros muchas veces no nos fijamos en estas cosas, estos detalles que también adoran al Señor? Entonces te quería dejar esto porque creo que es muy importante. ¿Cómo nos dirigimos a la casa de Dios? ¿Cómo estamos delante del Señor? ¿Somos verdaderamente ofrenda? ¿Somos agradables a Dios? ¿Sabes qué? Esta debería ser la única manera de responder a tanto amor, a tanta misericordia que Dios nos ha tenido. Esta debería ser la única manera de responder a esa eternidad que Dios nos ha dado, porque nos ha regalado eternidad. Nos ha salvado, nos ha redimido con su sangre. Entonces, esta debería ser nuestra única manera de responder a tanto amor. Rendir nuestra vida entera en sacrificio vivo. Esa debería ser lo sumo, lo más tremendo que podemos darle a Dios. Ser nosotros mismos ofrenda, ser nosotros mismos sacrificio vivo, porque somos ofrenda. Pero yo te pregunto, ¿le estás haciendo ofrenda? ¿Estás siendo ofrenda para Dios? ¿Estás siendo agradable a Dios? ¿Te preguntaste alguna vez? ¿Estoy siendo agradable a Dios? Señor, ¿estoy haciendo lo que vos querés de mí? ¿Estoy en el centro de tu perfecta voluntad? ¿Soy ofrenda agradable ante tus ojos, Señor? ¿Sabe cuándo somos ofrenda para Dios? Cuando le entregamos nuestra voluntad al Señor. ¿Sabe cuándo somos ofrenda? Porque de hecho hasta el apóstol Pablo decía que ya no vivo yo, ahora, que pocos lo saben. Dice, ya no vivo yo, sino que lo sabían.
Cristo vive en mí. Entonces hasta eso, soy ofrenda cuando entrego mi voluntad al Señor, soy ofrenda cuando me rindo al Señor, soy ofrenda cuando abandono esos impulsos, ese mal carácter, mala forma de ser. Dejo todo eso para ser como Dios quiere que sea. Soy ofrenda cuando rindo mis sentimientos, mis pensamientos, mis emociones, mis reacciones delante del Señor y se lo entrego a Él. Soy ofrenda cuando perdono y cuando pido perdón. También soy ofrenda. Soy ofrenda cuando no cedemos ante el pecado, sino que huimos del pecado. Ahí soy ofrenda. Soy ofrenda cuando pongo la otra mejilla. Qué difícil, pastora, poner la otra mejilla. Al contrario, me dan una y quiero surtirle 3-10. Pero soy ofrenda cuando pongo la otra mejilla. Soy ofrenda cuando tengo en más alta estima al otro, más que a mí mismo. Soy ofrenda cuando ando en la verdad. Soy ofrenda cuando ando en amor. Soy ofrenda cuando amo a mi hermano, a pesar de lo que me hizo. Soy ofrenda cuando no murmuro, sino que voy a donde tengo que ir y hablo lo que tengo que hablar. Soy ofrenda. Soy ofrenda cuando soy fiel. Soy ofrenda cuando ando en la verdad. Soy ofrenda cuando vemos que otro crece en lo espiritual y me alegro con él. Soy ofrenda cuando alguien prospera y me alegro con él y lo bendigo más porque todo vuelve, ¿eh? Soy ofrenda cuando me alegro, no cuando le digo, y ahora, ¿de qué te la das? Este se cree. No, soy ofrenda cuando me alegro con aquel que está prosperando, con aquel que está creciendo en la gracia del Señor. Soy ofrenda cuando le pasa algo bueno y me alegro, o cuando pasa algo malo y me conduelo. Soy ofrenda. Somos ofrenda cuando nos alegramos por lo bueno que le pasa al otro, pero también cuando está pasando momentos de tristeza, de dolor, de angustia, ¿no es cierto? Me compadezco, lo abrazo, lo contengo. Soy ofrenda a Dios, porque es todo lo que Jesús nos dejó. Es todo lo que, porque cuando Él anduvo en esta tierra, anduvo haciendo bien en milagros, sanando enfermos, pero nos dejó unos ejemplos maravillosos. Entonces, eso es lo que tenemos que seguir. Si decimos que somos cristianos, que seamos cristianos verdaderos y genuinos, que seamos de esos cristianos no que dicen, sino que también hacen, ¿sí? Que el Señor nos ayude a hacer una buena ofrenda, una ofrenda agradable, no una ofrenda rechazada como hablaba Lucas, ¿no? Pastor Lucas, la otra vez él hablaba de la ofrenda de Caín cuando fue rechazada. Por favor, Señor, misericordia, que no seamos esa ofrenda rechazada, que seamos ofrenda agradable al Señor, que podamos andar siempre en la verdad, en integridad y en santidad para con Dios, y lo mejor de nosotros para el Señor. Amén. Te invito a inclinar tu rostro, vamos a orar.